ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó hoy en la Brigada Aérea El Palomar, junto al jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Xavier Isaac, el acto de recepción del quinto avión Saab 340 y el cuarto Beechcraft TC-12B Huron, recientemente incorporados a esta fuerza. Además, con esta adquisición se inauguró una nueva ruta comercial del ADE, a la ciudad santafesina de Reconquista. La desprogramación establecida de las aeronaves por el paso de los años y la asignación de las distintas tareas, ocasionó que las unidades de la Fuerza Aérea sufrieran limitaciones para satisfacer el cumplimiento de los requerimientos necesarios para el traslado de personal y carga. En este contexto, se analizó la incorporación de una aeronave liviana para transporte aéreo que, además, pudiera ser empleada, en un futuro, en tareas de exploración y reconocimiento, así como en traslados sanitarios, y con la capacidad de constituirse como una vía para la habilitación operativa de aviadores militares. Esta incorporación se da, además, en el marco de la reasignación de los sistemas de armas de HC-6 Twin Otter para cumplir, de manera simultánea, tareas operativas y vuelos de líneas aéreas del Estado, LADE, en la Patagonia. Frente a las nuevas misiones establecidas para el DHC-6, la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo con aeronaves Beechcraft TC-12B Huron el primer curso de pilotos de transporte en la 2 Brigada Aérea de Morón. A su vez, con la adquisición de un Saab SF-340B se cumplió con el objetivo de incrementar la eficiencia en la gestión de las capacidades operativas de transporte de la Brigada Aérea, que se incorporará para proveer vuelos de fomento del ADE, lo que permitirá abrir desde el lunes 13 de marzo la nueva ruta que conectará el aeropuerto Jorge Newbery con las ciudades de Rosario y Reconquista en Santa Fe, a través de 3 bloques de vuelos semanales cada 15 días. Los mismos se desarrollarán los días lunes con el trayecto Aeroparque, Reconquista, los martes, con el recorrido Reconquista, Rosario, escala para pasajeros, Aeroparque y finalmente los días miércoles se llevará a cabo la ruta Reconquista, Aeroparque. Beechcraft TC-12B Huron. Este sistema de armas se incorporó a la 2 Brigada Aérea de Paraná en el año 2001, en reemplazo del IA-50 Guaraní II, una aeronave de transporte liviano de fabricación nacional que operó durante más de 40 años. Saab 340B. Es un avión biturbo hélice de transporte mediano de pasajeros, que tiene una capacidad de hasta 34 plazas. La Fuerza Aérea lo emplea para transporte de pasajeros, tropas, abastecimiento aéreo, búsqueda y salvamento, SAR. La aeronave puede alcanzar una velocidad máxima de 250 nudos y una altitud crucero de 7.600 metros. Las características propias de este avión le permiten volar en cualquier condición meteorológica tanto diurno como nocturno.